Muy buenas noches, bienvenidos en esta intensa noche electoral al Radar. Nosotros no vamos a hablar de Madrid, ya se lo adelantamos, pero sí que vamos a mirar a la capital de la provincia, porque al Partido Popular le quedan los días contados. Los días contados en Génova, al menos eso han anunciado, y pese a ello todos estamos mirando a Génova, y no por Díaz Ayuso ni por las elecciones madrileñas, estamos mirando por las valencianas. Porque ayer, hace 24 horas, la hasta ahora presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se bajaba del barco. No lo ha hecho de inmediato, ni para siempre, pero ya ha anunciado que no se presentará al Congreso del PP. Todo apunta a que será Carlos Mazón quien dispute la batalla Puig. La que se autodenominaba guerrera política cede, demuestra una vez más que es una mujer de partido, de las de antes, deja un Partido Popular débil y el alicantino saldrá a reflotar un barco que ha tenido que soportar muchas marejadas. No sabemos lo que le queda a los populares en Génova, lo que parece claro es que Génova queda para rato. Encendemos el radar y empezamos. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición más del Radar, el programa político y social de la comarca del Alacantí. Empezamos hablando de todos los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy. El primer día de mayo, el Día del Trabajador en Alicante, marcado por la pandemia y por los datos de la encuesta de población activa. Los sindicatos reivindican más derechos y exigen al Ejecutivo de Sánchez que se cumpla lo pactado. Los empresarios miran hacia el mismo lado y exigen más apoyo por parte del Gobierno central. Hoy hacemos un análisis de la situación laboral en España en el Radar. ...15 detenidos tras 3 agredidos y un hombre grave, una brutal agresión homófoba en Manada, una brutal batalla en el Monte Tosal que tiene como trasfondo la intolerancia. Hablamos con Toño Abad, director del Observatorio de la LGTBofobia, para analizar la situación. Todo ello será en unos minutos porque antes, como ya les hemos adelantado, vamos a hablar del 1 de mayo, del Día del Trabajador, por segundo año consecutivo marcado por la COVID-19. Aún así, en este 2021 se pudo celebrar de manera presencial. Vamos a ver un resumen de cómo se vivió el 1 de mayo en la capital de la provincia. Alicante ha celebrado el 1 de mayo, Día del Trabajo, por segundo año consecutivo enmarcado dentro de una pandemia y un estado de alarma. Celebración y reivindicaciones que se han contagiado de la crisis sanitaria. A pesar de las ayudas y subvenciones que hemos tenido por el Gobierno en materia de los ERTEs, evidentemente no se tiene la misma prestación, no se cobra lo mismo, los porcentajes son muy inferiores y eso hace que todas las familias y de la clase trabajadora pues tengan que padecer, a tener que apretarse y tener que vivir las consecuencias. Además, esta efeméride ha servido para poner en valor el trabajo realizado por parte del personal en primera línea de batalla, desde el personal de la limpieza, el sector de alimentación o el sanitario. Es importante también y queremos visualizar a la sanidad. La sanidad de este país, los profesionales que tenemos ahora mismo, hay que agradecérselo con mayúscula el esfuerzo, porque a pesar de ser una parte también de la función pública, tienen contratos que son precarios, tienen contratos que son temporales y eso también lo queremos denunciar. Y en esta jornada tampoco se ha querido perder la oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de cumplir con la Carta Social Europea y con los acuerdos realizados por parte del Gobierno central. Con la derogación de la reforma laboral, que ha sido muy lesiva para la clase trabajadora, la derogación de la reforma de las pensiones, que es importante, no queremos para nada que los años de cotización, que corten esas carreras de cotización de más de 40 años. También queremos exigir el aumento del salario mínimo interprofesional. Con un aforo de 300 asistentes y tras realizar el año pasado un acto virtual, los sindicatos han querido demostrar el compromiso de seguir concentrándose, pero de manera segura. Entre todas y todas, con 7 meses de sacrificio, hemos contenido la curva del contagio y con el horizonte de la vacunación que tenemos, hemos de suponer que antes que después todo empezará a normalizarse. Al acto del 1 de mayo en Alicante también saltó la actualidad como la agresión homófoba del Monte Tosal, la retirada de la calle Enric Valor en el municipio de Mutxamel o el movimiento feminista como ejemplo de lucha colectiva de desarrollo social. Ya lo han visto, así se vivía el 1 de mayo en la provincia de Alicante, en la capital de la provincia.
Y hoy vamos a hablar largo y tendido de esta efeméride marcada en rojo en el calendario, y para ello contamos con sindicatos y empresarios de la provincia. Vamos a empezar haciendo una ronda rápida y saludándolos a todos ellos. Muy buenas noches, Yaisel Sánchez, secretaria general de UGT en la comarca del Alacantiles Marines. Hola, buenas noches para todos y todas. Buenas noches también a Pepo Ruiz, responsable de Empleo y Comunicación de Comisiones Obreras del Alacantiles Marines. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y a Diego Menor, vicepresidente de UEPAL. Muy buenas noches también. Buenas noches a todos. Agradecer a Alicante.tv que cuente con esta patronal alicantina y dar un saludo a los representantes sindicales. ¿Qué te parece? Voy a empezar contigo, Diego, y te voy a preguntar sobre la importancia o no de celebrar este 1 de mayo. ¿Cree que es importante seguir reivindicando en el Día del Trabajador a día de hoy? Parte, evidentemente, de los trabajadores, que vamos sumidos constantemente. La festividad del Día del Trabajo es muy importante como acto reivindicativo de nuestros trabajadores, evidentemente, para mejorar sus condiciones laborales. Pepo, misma pregunta. ¿Es importante estas reivindicaciones? Sí, claro, además yo creo que es una reivindicación muy significativa, además de por lo que comentaba Diego. Yo creo que es un momento en el que hacemos una reivindicación, pero también celebramos el hecho organizativo de trabajadores y trabajadoras a la hora de reivindicar y la mejora de nuestras condiciones de trabajo y, por supuesto, la mejora de nuestras condiciones de la vida. Es importante reivindicar, pero también es importante celebrarse el estar organizados. Yaisel. Pues mira, para mí yo creo que primero es el Día Internacional. O sea, que el 1 de mayo es un día internacional que tiene ese carácter, y yo creo que es que bien, como decían tanto Pepo como Diego, es un día de celebración. Es un día de celebración donde podemos celebrar los derechos adquiridos alrededor de todo el mundo, en unos países más que en otros, y además es un día también de reivindicación. Es un día de reivindicación de los derechos que nos faltan por consolidar, que, como sabéis, en estas últimas épocas han sido verdaderamente vulnerados en muchos sentidos, y donde nosotros evidentemente estamos en contra de las situaciones que se producen en esta situación, y el 1 de mayo es el día para que salimos a la calle donde realmente ponemos en valor el pacto de trabajo que al final es realizado por los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo. Una celebración que nacía hace más de un siglo con esa huelga para tratar de conseguir la jornada de 8 horas. ¿Consideráis que a día de hoy sigue habiendo derechos aún por alcanzar en países como España? Yaisel, empezamos contigo, si te parece bien. ¿Seguimos contigo? Sí, a ver, yo diría que derechos a alcanzar, incluso derechos que se tienen que consolidar. Nosotros venimos de una crisis del 2008 que trajo muchísima precariedad para dentro del mercado laboral y se vulneraron muchísimos derechos que ya se habían consolidado. Y ahora lo que estamos viendo es que con la situación de implantación de las últimas medidas más neoliberales, como la reforma laboral del 2012, pues ha hecho muchísimo daño a la clase trabajadora. La pandemia lo ha puesto de nuevo en evidencia, y es que sí que es cierto que, aunque seamos conscientes de la situación que pasan muchísimas empresas y muchísimos pequeños autónomos, que en definitiva también son trabajadores y trabajadoras, lo que estamos viendo es cómo al final la precarización y la permeabilidad que tiene el mercado laboral afecta en gran medida a los trabajadores y trabajadoras y a sus derechos que, pues, repito, deben consolidarse. Derechos que hasta ahora, como el derecho a tener una jornada laboral que sea acorde con estos tiempos, y lo digo por el hecho de que en esta pandemia hemos visto utilizar la herramienta del teletrabajo como una herramienta que ha facilitado que la economía no parase del todo. Pero desgraciadamente muchas veces ocurren abusos laborales, y por eso lo que nosotros decimos es que si se instala este tipo de herramienta, que tal parece que sí, que va a perdurar en el tiempo, tiene que estar muy bien regularizada para que no se vulneren derechos que ya se habían conseguido. Diego, ¿considera que haya un trabajo por hacer
en este sentido para alcanzar más derechos laborales aún? Vale, estamos teniendo problemas con el audio de Diego, problemas evidentes, obviamente, con esto de las nuevas tecnologías y de la pandemia. Muchas veces tenemos que apagar el micrófono, volverlo a encender. Diego, vamos a volverlo a intentar contigo. ¿Consideras que sigue teniendo que haber trabajo por hacer en este sentido? No se oye. Mientras intentamos recuperar ese problema de sonido, vamos a intentar solucionarlo. Mientras tanto, Pepo, misma pregunta que le hacía a Diego, ¿aún hay trabajo por hacer? Sí, sí, sin duda. Siempre, sí, hay mucho trabajo pendiente. Es verdad que hay que recuperar muchos derechos que se han arrebatado con las medidas, como explicaba Yaisel, desde la crisis de 2008. Se tomaron algunas medidas que han deteriorado notablemente las condiciones de trabajo, ¿no? Pero aún así también tenemos que observar que el mercado de trabajo va evolucionando, que están surgiendo nuevas formas de trabajo, incluso nuevas especialidades, y ya nacen con problemas, ¿no? El tema de los riders o el tema en fin, en general el trabajo de plataforma. Hay una gran cantidad de valor y de inteligencia que su trabajo se está haciendo de forma muy precaria, diseñadores, comunicadores, y lo están haciendo a través de plataformas digitales, ¿no? En lugar de estar metidos dentro de una empresa, o al menos de tener bajo el amparo de un paraguas de derechos que les garanticen pues al menos una calidad de vida suficiente, ¿no? Y eso se ha perdido. Entonces, hacia atrás hay que recuperar derechos y hacia adelante hay que vigilar que los nuevos modelos de empleo y de trabajo vayan naciendo con derechos, ¿no? Es decir, no podemos estar todo el día discutiendo o llegando al juzgado, judicializando cuestiones, como decía, el tema de los riders, por ejemplo, ¿no? que nacen autónomos, pero que es una actividad laboral y que debe ser reconocida. Entonces, evidentemente hace falta seguir reivindicando en general derechos para todo el mundo y en particular dentro de los centros de trabajo esas pequeñas desajustes que hay entre los derechos concretos de un trabajador o una trabajadora que pueda tener problemas concretos, pues porque no se cumple su convenio, porque su contrato no sé qué, en fin, por todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que la reivindicación sigue teniendo todo el sentido. Esas reivindicaciones, esos derechos que seguimos aún peleando por ellos, nosotros desde el Radar hemos querido salir a la calle también para pulsar la opinión de los alicantinos y las alicantinas. ¿Hacia dónde creen que tiene que ir el mundo laboral? Vamos a escucharles. O sea, yo soy autónomo hace 10 años, claro, y yo creo que el futuro va por ahí. Y cada vez yo creo que el trabajo está más descentralizado, hay gente que trabaja desde países que están muy lejos a través de internet, y lo de tener un trabajo fijo, vacaciones, todo esto yo creo que yo por lo menos ya hace mucho tiempo que no lo tengo. Pero desde luego no hace falta más formación, porque el trabajo tal y como lo conocemos hoy en día dudo mucho que avance 40 o 50 años más, seguro. Solo tenéis que ver la revolución 4.0 de la automatización industrial, y la parte que tenemos una deuda pendiente con la parte del ecosistema, la parte ecologista, que antes no me salía la palabra, y debemos de cambiar, porque los pequeños gestos verdaderamente son los poderosos. No esperemos que venga nadie a cambiarnos, si no podemos cambiar nosotros, aunque sea un poquito. A ver, el tema de contratos. Los contratos habría que revisarlos muchos, ¿no? Sobre todo estas personas que trabajan en restaurantes, que tienen horarios de media jornada y hacen 8 horas o más, pues eso deberían investigarlo un poquito más. Que cumpla todas las normativas, no tener ningún sobresueldo en negro, cosas así. Es bastante complicado encontrar algo, sobre todo porque yo me dedico al sector de la hostelería y eso, soy cocinero, y es bastante difícil encontrar un sitio con unas condiciones que no sean demasiado precarias, y sobre todo está muy enfocado al turismo y no tanto al mantenimiento de los puestos de trabajo a largo plazo. Autónomos como futuro, mejoras en los contratos o incluso mejoras también en esos sueldos que muchas veces se dan en B. Yaisel, empezamos de nuevo contigo. ¿Cree que la situación es complicada en el mundo laboral? ¿Cree que hay autocrítica?
A ver, la situación es muy complicada dentro del mundo laboral y ya, como bien comentaba al principio, lo venimos viendo y lo hemos sufrido durante prácticamente la década anterior y ahora en esta situación en la que nos encontramos. Nosotros aquí en la provincia de Alicante nos encontramos con varios factores. Uno, tenemos una dependencia de un monocultivo que está vinculado sobre todo al sector servicios. Y dentro del sector servicio hay determinadas actividades muy específicas, que no vamos a negarlas, al contrario, hay que fortalecerlas, hay que fortalecer ese tipo de empleo que se crea, que se genere, pero que se genere como está establecido en la norma, por lo menos en la norma actual. Nosotros lo que nos vemos es una triste realidad. Los ejemplos de los vídeos nos han señalado sobre todo a gente joven. No aparecen mujeres, que es una de las grandes personas que se ven dañadas de la situación del mercado laboral, pero sí que salen las personas jóvenes. No, lo que nos estamos encontrando, y una de las cuestiones que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, es la situación que tiene la juventud. La juventud se enfrenta a un mercado laboral que primero lo que hace es precarizarlo. Tienen contratos prácticamente de una semana, o un contrato en práctica, o un contrato cubriendo una baja, un contrato una semana aquí, un contrato temporal allí, y eso no da ningún tipo de estabilidad. Y esto es una reivindicación no de ahora, venimos arrastrándolo desde hace bastante tiempo. Si la sociedad está diciendo ahora mismo que tenemos a la juventud mayor preparada, con mayores conocimientos, más formadas, que salen de las universidades, que salen de los centros de formación profesional, ¿por qué el mercado laboral no es capaz de absorber a esa población? ¿Por qué la salida que se le da son subempleo, economía sumergida, contratos en prácticas y temporalidad de la forma más abusiva? Y yo creo que estamos perdiendo un talento y estamos perdiendo una oportunidad muy grande, que es darle la oportunidad a toda nuestra juventud que ha estado formada a que empiecen a tener carreras de cotización largas, estables. Esto al final es una rueda. Yo siempre pongo ese ejemplo porque es muy fácil recurrir a él. Tú entras al mercado laboral y cuando tú llevas recorrido un tiempo con una estabilidad que te va a dar experiencia dentro del mercado laboral, que muchas veces desde hace muchísimo tiempo no se premia, al contrario, te tiran, el mercado te expulsa y ahí nos encontramos ya no tanto con la gente más joven, sino con los mayores de 55 años. Nosotros cuando observamos todos los indicadores de las personas entre determinadas franjas de edad, lo estamos viendo claramente y el segmento de esa población activa queda pequeño, queda muy acotado. No dejamos entrar, acceder con las mayores facilidades al mercado laboral a las personas más jóvenes, al contrario, cada vez se retrasa más su estabilidad dentro del mercado laboral y encima impulsamos a personas que tienen 55 años, que todavía están activas, que tienen un saber hacer que muchas veces no se tiene en cuenta y no se premia, al contrario, se les expulsa. Ya lo vimos en la década pasada, como muchísimos trabajadores y trabajadoras de una determinada edad con carreras de cotización muy largas fueron expulsados del mercado laboral y todavía no tenían la edad suficiente para jubilarse. Entonces, eso desvirtúa el propio mercado y lo que tenemos que darnos cuenta es darles las oportunidades que tenemos. Por un lado, aprovechar el talento joven, el talento que está muy bien preparado. No puede ser la salida al exterior la vía, porque después lamentamos no tener los grandes científicos, los grandes investigadores, y yo creo que el futuro va por ahí. Y después, por otro lado, ese saber hacer. Esas personas mayores que tienen una experiencia, que tienen un recorrido que ya no tiene que ver tanto con la formación, sino con todo el recorrido que tiene dentro de una empresa, que muchas veces también los dejamos abandonados, que simplemente con una pequeña formación adicional los podrían reconducir y aportar ese conocimiento y también les damos de lado, ¿no? Entonces, esto es una de las situaciones que nos estamos encontrando, es una triste realidad y nosotros estamos combatiendo con eso. Lo único que esperamos que a través de todos estos fondos que puedan llegar, que los proyectos, que el cambio de modelo realmente vinculado con las empresas, negociado, dialogado, que hemos visto que el diálogo social trae buenos resultados, podamos llegar a algún tipo de entendimiento y que el mercado laboral no sufra estas consecuencias, porque al final estamos hablando de personas.
Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que se ven expulsados sin poderse insertar y dependiendo solamente de las ayudas que da, en este caso, el Estado, el gobierno, los gobiernos locales y demás. Entonces, esa no es la vía por la que aspiramos a estar compitiendo en un mundo que es global y que depende hoy en día de esas economías mucho más amplias, ¿no? Diego, misma pregunta. ¿Consideras que hay autocrítica dentro del mundo empresarial? ¿Consideras que estas cosas que nos dice la calle, que Yaisel recalcaba, dentro del mundo laboral se lucha por cambiarlas, por mejorarlas? Seguimos teniendo problemas con el audio, vamos a seguir intentándolo. Por nuestra parte tampoco será. Misma pregunta, Pepo, ¿autocrítica por parte de los empresarios? ¿Hay? ¿Debe haber? Digo, hombre, claro que la hay. Yo creo que además en los últimos años, a lo mejor, o meses, estamos viendo ejemplos clarísimos de cómo se está funcionando los agentes sociales de forma coordinada para dar solución a los problemas que son los mismos que decían estas personas, ¿no? Pero que son esos y más los que todos sabemos que tienen nuestro mercado laboral y, por supuesto, el mercado productivo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que sí que se conocen los problemas, se estudian, se repasan, se debaten y se buscan soluciones. Una cosa es que a veces no coincidamos con las soluciones, no coincidamos en las soluciones y cada uno proponga algo, pero al final, después de debatir y demás, pues bueno, se llega a consenso. Yo creo que si se deja bien gobernar al diálogo social, yo creo que la fluidez en la generación de soluciones y en la activación del mercado laboral es mucho más fácil, es más sencillo y será una realidad, ¿no? Grandes cosas se han conseguido con el diálogo social y grandes desastres se han conseguido sin él. Hace una semana conocíamos los resultados, los datos de la encuesta de población activa. Nosotros nos centramos en los de Alicante. Vamos a verlos y los analizamos. Con el corazón se puede cantar. La encuesta de población activa ha revelado que el primer trimestre del año 2021 la provincia de Alicante suma un total de 169.300 personas desempleadas. La tasa de paro en la provincia se sitúa en un 19,17%, por encima del 16,5% del conjunto de la comunidad. La lectura positiva es que baja ligeramente respecto a la tasa con la que se cerró 2020, que era del 19,41%. La población inactiva, es decir, aquellos que ya no buscan trabajo, aumenta en la provincia en 23.200 personas. Una de las partes más negativas se la lleva el desempleo entre los menores de 25 años, que aumenta en 3,53 puntos respecto al cierre de 2020. En la comunidad actualmente supera el 41%. El Banco de España además hace unos días explicaba que los jóvenes son los que más sufren esta doble crisis. 1 de cada 3 menores de 30 años no tiene ingresos y el porcentaje de personas sin poder emanciparse se dispara si lo comparamos con hace 2 décadas. Que trabajar es un don de Dios y por trabajar se encuentra el amor. Ahora sí se te oye, Diego, así que voy a empezar contigo. Vamos a aprovechar que te hemos tenido en silencio todo este tiempo. ¿Qué opinas sobre esta encuesta de la población activa? ¿Consideras que los jóvenes están gravemente perjudicados? Vamos a ver, en lo que es el segmento de jóvenes es uno de los mayores perjudicados. Yo quería decir que, claro, ha sido el 1 de mayo más atípico que hemos tenido, pero por lo menos hemos podido celebrar este 1 de mayo, el del año pasado no. Evidentemente es 1 de mayo en plena pandemia y en plena crisis económica que tenemos en estos momentos. El segmento de jóvenes es el más perjudicado por el tema de oportunidades en un futuro. Eso está claro y todo lo estamos claramente diciendo. Evidentemente, tanto fortalezas como el teletrabajo, pero también viene una amenaza de precariedad, como el compañero ha dicho, los riders, que como yo, vicepresidente de Huepal, pero también soy presidente de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana, sé evidentemente lo que estamos luchando por la dignidad de esos trabajadores y no porque se acojan a la tarifa plana, evidentemente se vean beneficiados el mundo de la empresa. Evidentemente estamos entrando bestialmente en la entrada a las nuevas tecnologías, excluyendo a gente
socialmente esas nuevas tecnologías, los segmentos de mayores, y está claro que evidentemente estamos generando una precariedad. Todos estamos de acuerdo, sindicatos y empresarios, de crear un empleo de calidad. Tenemos una provincia, como ha dicho Yaisel, evidentemente generada dependiente de los servicios y más del turismo, pero también tenemos una provincia de Alicante también muy importante en el tema industrial. Evidentemente, un empleo en la industria es un empleo de mayor calidad. Un empleo a través de cooperativismo también puede ser un empleo de calidad. Pero evidentemente estamos todos de acuerdo que estamos luchando durante muchos años sobre el tema de la precariedad laboral, llevamos muchos años de esa temporalidad. Los empresarios no queremos crear precariedad laboral, evidentemente eso viene en un entorno de unos ingresos del empresario y que se acojan todos los empresarios a las normas. Importante, y no habéis dicho, el tema de que tenemos una situación ahora mismo de 740.000 autónomos, 740.000 trabajadores en ERTE en España. No dicen que hay 200 y pico mil en ERTE parcial y no decimos que hay 500.000 autónomos que están cobrando el desempleo, que entendemos que la situación es que vamos a perder más de un tercio de todos esos trabajadores en el devenir, y eso no lo perdemos nosotros como empresarios porque no podemos mantenerlo, evidentemente, y eso es una gravedad. Deciros que tenemos que potenciar, y así lo tengo claro desde esta WEPAL, la negociación colectiva. Y la negociación colectiva desde el propio sectorial, pero también desde el ámbito provincial. No todos los territorios son iguales y estamos perdiendo el ámbito provincial y el ámbito sectorial. ¿Por qué? Porque tanto a nivel sindical o a nivel empresarial estamos concentrando los niveles de comunidad. Y no hay que perder el ámbito provincial de un sindicato ni de una patronal. Y eso es lo que recomiendo. Negociamos los convenios, que es lo mayor importante, en el cual le damos un marco jurídico a los trabajadores. Ya nos pelearemos en esas condiciones laborales como siempre, porque siempre vosotros queréis mejorar lo pactado y nosotros evidentemente pues hay que adaptarlo a la situación actual de todo el tema. El tema de reforma laboral, pues ahí podríamos evidentemente entrar en una dinámica de 2008, pero una dinámica en la cual los gobiernos que han pasado evidentemente han tocado siempre el tema de la reforma laboral. Siempre los empresarios hemos dicho, como no creemos que somos ogros y todo el tema, evidentemente lo que queremos tener trabajadores estables en nuestra empresa y formados. Evidentemente nosotros pedíamos evidentemente tener una mayor flexibilidad en el mundo laboral, cosa que los sindicatos evidentemente piden poner sus condiciones. Y no era más que ese tema, que al final tanto vamos unidos ambos y empecemos ya a trabajar sobre la negociación colectiva y potenciando esa negociación colectiva que durante todos estos últimos años se ha perdido desde el espíritu del año 75-80, una buena negociación colectiva, evidentemente un gran compañerismo entre sindicatos y empresarios, que volvamos a ese sistema y volver a dar unas condiciones, evidentemente pedir a la administración que actúe bajo sus organismos para que controle evidentemente esa precariedad laboral, esa economía sumergida, que en esta provincia de Alicante somos una de las pioneras realmente en la economía sumergida. Cuando crecemos somos los que mayor empleo creamos y cuando estamos en crisis somos los que más empleo decrecemos porque no pasamos mucho de nosotros a la economía sumergida. Cuando dice algunos compañeros el tema, el autónomo no es una panacea, correcto, el autónomo es un trabajador por cuenta propia, que evidentemente depende de ese trabajador por cuenta propia, depende de realmente esa autonomía, porque tenemos evidentemente muchas cosas que hablar sobre el tema del autónomo, es decir, la subcontratación, luchar muchas veces, como nosotros hemos hablado, que no mejoramos mucho en el tema de la ley de subcontratación, también evidentemente hay que avanzar mucho. Y esto es más o menos lo que os lanzo a mis compañeros sindicatos, algunos ya lo conocía personalmente, a Pepo de oídas, pero evidentemente es lo que quería deciros. Pepo, todo tuyo. Bueno, pues en líneas generales, completamente de acuerdo con la mayor parte de los temas que plantea, ¿no? Yo creo que eso al final no hay tantas diferencias de base, ¿no? Luego otra cosa es cómo eso se llega a concretar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los convenios, la negociación colectiva a nivel provincial o sectorial, pues fantástico, ¿no? Es decir, el problema es que si luego llega la reforma laboral y te impone la
prioridad de los convenios de empresa, pues ya te puedes juntar patronal y sindicatos con la mejor de las intenciones que nos tumban desde fuera, ¿no? Entonces, por eso decía antes que creo que es mejor fortalecer el diálogo social para conseguir todo este tipo de avances, ¿no? Si yo en general creo que los empresarios están, por supuesto, y las empresarias están comprometidas con la generación de empleo de calidad. El problema es que el propio mercado que se está generando, es decir, tenemos como decía Yaisal antes, un monocultivo prácticamente del sector servicios, pero es que además está muy centrado en el turismo y eso es estacional. Es decir, en Alicante, aunque tengamos una gran estación turística, hay meses en los que esa actividad no existe. Entonces tenemos picos de empleo muy altos y picos de desempleo también muy altos. Entonces, creo que son situaciones que se deben regular, que tienen regulación fácil, es decir, mucho más allá, es decir, hay que fomentar la actividad productiva estable. Es decir, hay que fomentar que si tenemos un buen sector turístico fuerte y potente, que venga gente de fuera durante todo el año. No solamente reforcemos el turismo de sol y playa, vamos a hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que en eso hay mucho que hablar y mucho que trabajar, y el tema de los fondos europeos puede ser un elemento que cambie esa dirección, ¿no? Y creo que es importante que lo tengamos. Luego, el trabajo de los jóvenes, pues oye, es que las únicas oportunidades que tienen, ya lo decía antes Yaisel, es ese empleo primario, básico, y el problema es que te llegas a gente que ya no es tan joven, con más de 30 años, todavía con esos estratos, además el contrato más típico en Alicante muy frecuente es de 7 días. Es que ahí ya a veces se te hace difícil hasta plantear el tema del contrato fijo discontinuo, que en Alicante tendría bastante sentido, ¿no? Entonces hay un abuso de la temporalidad muy importante, también porque el tipo de mercado productivo y de actividad productiva que se produce pues pone muy fácil la sumergida y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante con todo lo que sea hablar. Yaisel, os voy a pedir brevedad, simplemente, llegando ya a este tramo final. Quería un poco, bueno, pues redundar un poco en lo que había comentado Pepo. Sí que es cierto que tenemos dos o tres pinceladas, sobre todo con el tema de la negociación colectiva. Pepo lo comentaba, nosotros tenemos una reforma laboral que ha dado una prioridad aplicativa a los convenios de empresa. También hay que decir que cuando los sindicatos, en este caso cuando estuvimos negociando, estuvimos a punto de lograr un acuerdo que además iba a marcar el hito porque era muy difícil llegar a establecer acuerdos, llegó la reforma laboral, se saltó el diálogo que teníamos los agentes sociales y económicos, las empresas y nosotros los sindicatos, y al final se hizo una reforma laboral que el resultado como veis ha sido totalmente dañino, ¿no?, para las circunstancias. También quería comentar que nosotros, una de las cuestiones importantes y que ponemos siempre en valor es el diálogo social. El diálogo social, llegar a acuerdos para mejorar sobre todo la vida de la gente, la vida de las personas. Llegar a acuerdos entre empresas y sindicatos es lo que ha establecido que hubiésemos podido tener los expedientes de regulación de empleos temporales. Eso hasta ahora ya hemos sido un país ejemplar en ese sentido y no ha habido hasta ahora el temor a ese despido. Ahora, desgraciadamente, no todas las empresas actúan igual y se están planteando expedientes de regulación de empleo, donde vamos a tener una sangría muy grande, porque son muchísimas trabajadoras y trabajadores que van a perder su única fuente de ingresos, y su única fuente de ingresos es su trabajo. Y ahí vamos a tener un grave problema. Y ya estamos preparando movilizaciones en contra de los seres que se han presentado ahora mismo. ¿Que queremos intentar llegar a acuerdo con la parte de la patronal? Evidentemente, si el diálogo existe, y lo más importante es sentarnos, negociar y llegar a un acuerdo. Pero lo que no queremos es que la flexibilización se convierta en despidos porque sí. Eso es lo que no queremos. Y se puede arreglar. Por eso hacemos de nuevo un llamamiento a la parte empresarial a que se siente dentro de las mesas de negociación. Lo que no puede ser siempre es aumentar los beneficios a costa de los trabajadores y las trabajadoras. Y no parece una cosa utópica, es una realidad. Pepo comentaba el tema de la temporalidad. Nosotros lo estamos viendo, lo vemos todos los meses con los indicadores de paro registrado y con los indicadores que nos da la encuesta de la población activa, que son indicadores diferentes. Y
Y lo que seguimos viendo es el gran abuso que se hace de la temporalidad. No es posible que no se utilicen otro tipo de figuras, porque siempre dentro de la contratación se tiene que utilizar la figura del contrato por circunstancias de la producción, cuando sabemos muchas veces que hay contratos que se eternizan y que son temporales, encadenándonos una y otra vez, y solamente se actúa cuando llega la inspección de trabajo y lo regulariza. Entonces, ¿por qué tenemos que soportar situaciones de esta índole cuando se podría utilizar a lo mejor las figuras de fijo discontinuo o se podría utilizar las figuras de contratos de relevo? ¿Por qué? ¿Por qué no se utilizan estas figuras? Porque es más cómodo para la parte empresarial. Al final nos hacemos daño a los trabajadores y las trabajadoras porque no le dan la estabilidad. Y si una empresa tiene una gran responsabilidad, también se daría cuenta del daño que supone tener una temporalidad constante dentro de su empresa. Deja de ser competitiva. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que es una de las cuestiones más fáciles de ver en este sentido, es cuando vemos los accidentes laborales. Y es increíble la siniestralidad laboral. Y la siniestralidad laboral es debido muchas veces, no voy a decir en la mayoría, a veces incluye ahí el factor de ¿cómo llamarlo? De incidencia, por decirlo de alguna manera, el factor humano que a veces te juega una mala pasada, ¿no? y se produce un accidente. Pero sí lo que hemos notado es que hace un tiempo para acá hay una gran relajación de todas las medidas que tienen que ver con la siniestralidad laboral. Y desgraciadamente al final son los trabajadores y trabajadoras los que fallecen en su proceso de trabajo, cualquier algún tipo de accidente que les daña para continuar con su vida activa como trabajador y trabajadora. Y lo hemos visto en esta pandemia, cuando las autoridades prácticamente estaban cerradas en un sector bien específico, que es un sector potente dentro de nuestra provincia. Es verdad que sufrió una gran devaluación de cara en el 2008, como es el tema de la construcción, pero donde más accidentes laborales se han producido que han causado la muerte del trabajador en este sentido. Y eso no es concebible, y eso solo se soluciona con formación dentro de las empresas y cuidando todas las medidas de prevención. Y lo sentimos, nos estamos quedando ya sin tiempo para más, pero les queremos agradecer a los tres que hayan venido y pedir disculpas también a la gente que nos está viendo desde casa por los problemas de sonido que hemos tenido a lo largo de la retransmisión, y ya se lo adelantamos, volveréis de nuevo porque hay mucho que hablar sobre este tema, se ha hecho muy corto, les pedimos también disculpas a ellos por no tener tanto tiempo para poder debatir sobre este asunto. Gracias Yaisel, gracias Pepo y gracias Diego. Gracias a vosotros. Cuando queráis. Gracias a vosotros. Un placer. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos corriendo ya a publicidad porque a la vuelta tenemos a Toño Abad para hablar sobre la última agresión homófoba que se ha vivido en la ciudad de Alicante.